China central, 1250 a.C. La dinastía Shang está en su apogeo. Gobierna el carismático rey Wuding. A su lado, Fu Hao, su reina guerrera, comandante de ejércitos, invencible en batalla. Durante años los arqueólogos solo pudieron hacer conjeturas sobre quiénes fueron los misteriosos Shang y de dónde procedían. Ahora, 3000 años después, la ciencia descubre a un pueblo muy avanzado. ¿Qué estaría haciendo con el lado derecho? Y surge una completa imagen de los logros de la primera dinastía de China. La tumba de la reina guerrera. Anyang, China, a unos 450 kilómetros al sur de Pekín. Desde 1928, esta ciudad sencilla atrae a los investigadores sobre la antigüedad. Porque Anyang es la cuna de la arqueología china. Es la excavación más prolongada de China y una de las más importantes. Año 2009. Arqueólogos del mundo entero acuden a Anyang. Su misión es desvelar el misterio de la dinastía Shang. La historia china está llena de intensos relatos sobre los Shang, pero nadie sabía cuáles eran leyenda y cuál es realidad. Para hallar la verdad, los arqueólogos han de mirar atrás, a 1976, y al descubrimiento de una tumba solitaria en una finca agrícola. Como la tumba de Tutankamón en Egipto, está llena de riquezas dignas de un rey. En Anyang se han hallado 15.000 tumbas, pero esta es única. Porque es la única tumba real no expoliada de la época Shang. Se dieron cuenta poco a poco, a medida que excavaban, de que habían dado con la mayor tumba Xian intacta que se haya encontrado. Es el equivalente chino a la tumba de Tutankamón. La tumba es solo 75 años posterior a la de Tutankamón y 1000 años anterior al primer emperador de China. Repleta de tesoros, la tumba contiene figuras de jade finamente talladas, objetos de hueso y marfil de factura exquisita, miles de conchas de caurí, más de 100 hachas de guerra, lanzas y dagas con hojas mortíferas, y una enorme cantidad de hermosas y elaboradas vasijas de bronce. Parece la tumba de un comandante militar destacado o de un príncipe rico. Pero cuando los arqueólogos descifran el nombre grabado en algunos bronces, se llevan una sorpresa. Se trata de la tumba de una mujer, la legendaria Fu Hao. Se cree que fue una de las 3 esposas principales del rey Wuding, que pudo haber tenido hasta 60. De todas las consortes del rey Wuding, Fu Hao fue la más destacada, quizás incluso una de las favoritas. Los Shang eran conocidos como guerreros invencibles. El contenido de la tumba de Fu Hao indica un motivo para ello. Hay más de 100 armas diferentes. Esta es curiosa, porque es como un híbrido entre un hacha de combate y esta otra, que es más punzante. Podía blandirse así o con una mano así mientras sujetas un escudo. No solo te permitía dar un tajo y clavarle la hoja al adversario, sino también segarle la cabeza.
El gran número de armas sugiere que Fu Hao tomó parte en campañas militares. Las armas son prueba de su destreza militar. Y el descubrimiento de un hacha yue de bronce indica que tenía alto rango. Fu Hao tenía un hacha yue famosa. La hoja mide unos 30 centímetros de ancho. Creo que es la mayor hacha yue encontrada hasta ahora. No solo es muestra de estatus social, sino también militar. La leyenda también dice que Fu Hao fue una comandante militar de primer orden, que capitaneó a los generales más famosos de Wuding. ¿Cómo pudo impulsar valientemente a 13.000 soldados a luchar contra los enemigos de los Shang, la etnia de los Qian? Todos los indicios apuntan a que Fu Hao fue sin duda una guerrera. Campbell busca más pistas sobre su carrera militar. Cuenta con una estupenda ayuda para averiguar más sobre Fu Hao, un recurso casi sin parangón en esta época histórica. Estos son huesos oraculares. Los Shang fueron de los primeros pueblos en usar la escritura. Las diminutas inscripciones recogen las dudas que Wuding y sus sucesores les planteaban a sus antepasados difuntos, grabadas en omóplatos de animales y caparazones de tortuga. Los Shang creían que sus antepasados tenían el poder de influir en todo, incluso en las campañas militares. Los huesos oraculares narran hechos clave en la vida de la dinastía Shang, y son los primeros escritos de la historia china. Estos pequeños caracteres son también los antepasados directos de la escritura china moderna. Es la escritura más antigua todavía en uso. De 200.000 huesos oraculares hallados hasta ahora en pozos de almacenaje por todo Anyang, unos 330 hacen mención a Fu Hao. Revelan datos sobre su vida, sus campañas militares, su salud e incluso sus embarazos. Es un lujo poder ver los huesos originales. Normalmente los especialistas trabajamos con calcos sacados de los huesos. Es un poco difícil de leer. Ahí está Fu Hao. El texto es diminuto, y los investigadores siguen intentando descifrar todos los caracteres, pero Campbell logra una traducción aproximada. Más o menos dice que el príncipe quiere llevarse a Fu Hao para entrar en cierto sitio. Quiere reunir soldados para efectuar un ataque y llevar a Fu Hao consigo para hacer algo que no está claro. En general, lo que el príncipe pregunta es si debe seguir adelante o no con ese plan militar. Los huesos oraculares indican que durante el reinado de Wuding, la guerra fue casi constante. Incluso era conocido como Ding el Guerrero. Wuding y su amada Fu Hao fueron los líderes de una sociedad basada en la guerra. Y un macabro hallazgo en la tumba de ella indica un posible motivo. Fu Hao compartió su tumba con 16 personas, sacrificadas cuando la enterraron. El arqueólogo de Harvard, Rowan Flatt, opina que la tumba de Fu Hao confirma la leyenda de la pasión de los Shang por los sacrificios humanos. Aquí tenemos un plano de la tumba de Fu Hao. Había una persona en este pozo, que está bajo la cámara de Fu Hao. Después había, atrás, 8 personas fuera del ataúd, pero dentro de la cámara. Luego había 3 en nichos excavados en las paredes laterales de la tumba. Encima de la cámara mortuoria, entre los 2 nichos, había 4 personas más. Había una aquí, de la que solo apareció la cabeza. Seguramente no sonreiría. Había otro individuo aquí, al que habían cortado en 2. Entre estas 16 personas había 2 mujeres y también 2 niños. Es muy probable que a esos niños los enterraran dentro de la cámara mortuoria, cerca de Fu Hao, e incluso puede que fuesen parientes de Fu Hao o sus propios hijos.
Los arqueólogos creen que los Shan sacrificaban a dos tipos de personas: a subordinados miembros de la servidumbre, incluidos los criados de ella, que se enterraron cerca del ataúd, y a personas que se ofrecían como sacrificios rituales. Los expertos creen que eran prisioneros de guerra, de fuera del reino Shan. A veces a esas personas les cortaban la cabeza. Encontramos pozos con cabeza solo y otros con cuerpos sin cabeza. La escala de los sacrificios humanos y animales en Anyang era enorme. En total encontramos miles de sacrificios humanos de tipo variado. Parece que la fama de los Shan respecto a los sacrificios humanos está justificada. Su pasión por la guerra les garantizaría un constante suministro de extranjeros para el sacrificio. Las armas y los humanos sacrificados enterrados con Fu Hao confirman la leyenda de que los Shan eran belicosos. Pero los tesoros de la tumba desvelarían una faceta distinta de la primera dinastía de China. A Fu Hao la enterraron con una impresionante colección de tesoros. Los más destacados son los bronces. De su tumba se extrajeron casi 500, con un peso de 1.600 kilos. Ese material se enterraba con ellos, desaparecía de la circulación, querían tenerlo consigo en el otro mundo. Está claro que la élite Shan le daba muchísimo valor a ese metal. Los Shan figuran entre los fabricantes de bronce más avanzados de la antigüedad. Durante su época, la producción de bronce alcanzó su apogeo en China. Los bronces eran símbolo de estatus, tan importantes en la vida como en la muerte. Fu Hao y el rey Wuding los usaban en ceremonias rituales. Hacían ofrendas de comida y vino a sus antepasados difuntos, pues creían que necesitaban sustento por parte de los vivos. Otros pueblos antiguos trabajaron el oro y lo emplearon con profusión en las tumbas reales. En toda China había oro, pero no hay rastro de él en la tumba de Fu Hao. Resulta curioso que no aparezca más oro en esta sociedad compleja, poderosa y rica. Nosotros valoramos el oro porque es brillante, no se oxida, se halla en pequeñas cantidades, así que es un producto escaso. Pero eso no quiere decir que los Shan sintiesen el mismo aprecio por ese metal. Para los Shan el bronce era más preciado que otros metales. Sabían cómo fabricar piezas a una escala sin parangón en todo el mundo antiguo. A los arqueólogos les intriga su tamaño. Con 1,5 metros de altura y un peso de más de 800 kilos, el mayor bronce Shan es casi tan grande y pesa como un escarabajo Volkswagen. Es la mayor pieza de bronce antigua que se haya encontrado. A Fu Hao la enterraron con casi 500 piezas de bronce, un tercio de ellas vasijas rituales. Los arqueólogos querían saber cómo las fabricaban. Hallaron varias fundiciones de bronce en Anyang. Recientemente se desenterraron 90.000 fragmentos de moldes de arcilla, que desvelaron el complejo proceso que los Shan usaban para fabricar unas vasijas tan elaboradas. Primero se hacía un molde de arcilla a escala real con decorado básico. Se aplicaba arcilla para crear un molde externo y se añadían detalles elaborados, a menudo formas y motivos animales. Los Shan usaban el avanzado método del vaciado, cortando el molde en partes y volviéndolas a unir con un núcleo interior, antes de verter dentro el bronce fundido. También mejoraron las características del propio bronce.
Cientos de años de experimentación permitieron que los Shan perfeccionasen su técnica. Una mezcla de cobre, estaño y plomo les permitió producir piezas de la mejor calidad. El estaño y el plomo tienen puntos de fusión muy bajos, así que algún genio de la antigüedad descubrió que al mezclarlos con cobre se obtenía una aleación de baja fusión con la que es más fácil trabajar. Los expertos opinan que los Shan fueron unos de los mejores productores de bronce de la historia. El análisis de residuos de algunos de los vasos revela que los Shan los usaban para beber vino de arroz. Pero los metales podrían haber afectado a la bebida de Fu Hao. Ahora un equipo de toxicólogos del Hospital Infantil de Boston decide investigar. Los doctores Mark Kellogg y Terence Law habitualmente analizan muestras de sangre y orina, pero hoy van a analizar agua y vino. Trabajan con 3 vasos de bronce moderno, hecho de cobre, estaño y plomo. Los 2 primeros contienen agua y vino blanco, mientras que el tercero contiene vino de arroz chino. Es curioso que el plomo esté en la superficie del agua, así que no se disuelve en ella igual que lo hace en el vino. Usan espectroscopia de absorción atómica para medir cuánto metal pasa de los vasos a los líquidos. Lo que más intriga a los científicos es el contenido de plomo de los vasos de bronce. Es tan peligroso para la salud que hoy se vigila mucho el nivel ambiental de plomo. Los primeros resultados son preocupantes. Es la gran acidez del vino de arroz la que produce el daño. Pasado solo un minuto, el plomo alcanza 2.500 microgramos por litro. Este pico, esta cantidad de absorción, indica un nivel muy alto de plomo. Sería tóxico para un humano. Pasados 4 días, el nivel de plomo en el vino de arroz aumenta hasta los 80.000 microgramos. Supera más de 1000 veces el límite diario recomendado de solo 75. Los Shan bebían un vino muy tóxico. Es tremendo que los Shan ingiriesen esos líquidos con la cantidad de plomo que contenían. Nosotros los manipulamos con guantes para no tocarlos, y tendremos que deshacernos de ellos de modo especial. Y los Shan no eran solo bebedores ocasionales. La cantidad de vasijas halladas en Anyang indica que la bebida era importante en la vida de los Shan. Y podría explicar por qué las dinastías posteriores los retratan como grandes bebedores. El toxicólogo clínico Alan Wolf observa los resultados. 2.590 microgramos de plomo por litro. Es muchísimo en un solo minuto. El envenenamiento por plomo podría explicar por qué los Shan morían tan jóvenes. El análisis de los esqueletos muestra que los hombres vivían una media de 35 años, mientras que las mujeres solo 30. Beber vino contaminado con plomo, 500 mililitros o 1 litro por día, podría envenenarte en pocas semanas. Y aunque no fuese así, sin duda padecerían las graves consecuencias de la ingesta continua de plomo. El plomo es una neurotoxina y puede causar cambios en el comportamiento y la personalidad. En gran cantidad, el plomo ataca el sistema nervioso central, provocando ataques o el coma. El esqueleto de Fu Hao no sobrevivió para que los científicos investigasen cómo murió. ¿Pero es posible que el envenenamiento por plomo la matase? No tenemos el cadáver de Fu Hao y hacemos muchas conjeturas sobre cómo vivió. Pero el que hayan aparecido tantas vasijas ceremoniales de bronce, copas y otros objetos hallados en su tumba indica que, sin duda, si Fu Hao había bebido vino contaminado,
sufriría el efecto del envenenamiento por plomo y, quién sabe, quizás incluso le acortó la vida. Parece que la pasión de los Shan por el bronce pudo resultarles mortífera. A medida que los arqueólogos estudian los 1900 tesoros de la tumba de Phu Hao, van desvelando el retrato de esa extraordinaria soberana guerrera antigua. Una mujer a la que le gustaban los objetos hermosos. Y era amada por el rey Wuding. Una mujer de riqueza inmensa. Y tan respetada por su rey que tomaba parte en ceremonias rituales y le permitieron capitanear tropas en el campo de batalla. Anyang, la capital del rey Wuding, en el valle del río Amarillo, a unos 450 kilómetros al sur de Pekín. Cuando Wuding enterró a Phu Hao, su reino era tan grande como Nuevo México. A medida que los arqueólogos investigan el contenido de la tumba de Phu Hao, ven que las relaciones de Wuding van más allá de las fronteras de su reino. El comercio floreció bajo los Shang. Los historiadores tienen constancia de que incrementaron el comercio y llevaron su reino a una cota de prosperidad nunca antes vista. Ahora la arqueología añadiría peso a ese argumento. El experto en los Shang, Li Yunti, elabora un inventario del posible origen de los tesoros de Phu Hao. Primero, los metales usados en la elaboración del bronce. El plomo pudo haberse extraído en la zona, pero los Shang tendrían que buscar más lejos el cobre y el estaño. Es muy probable que viajaran hasta la parte media y baja del río Yangtze para obtener cobre en esta zona. Ahora sabemos que hay grandes minas de estaño en la región de Hunan y en la de Guangxi. A continuación, las inusuales dagas de bronce con puño de cabeza de animal. Muestran una relación muy clara con el norte, tal vez incluso con la zona siberiana. Las armas pueden indicar que Phu Hao o sus antepasados eran originarios del norte, de las estepas de Mongolia. Una pista fascinante refuerza esa teoría. Los arqueólogos hallan una pequeña cabeza de arcilla. Es una de las pocas muestras del aspecto que pudieron tener los Shang. La frente despejada, los ojos redondos y los pómulos altos son rasgos típicos de los habitantes de Mongolia. Pero la tumba de Phu Hao contiene otros tesoros de origen aún más lejano. 4 espejos de bronce que pudieron venir de Asia Central, a más de 1500 kilómetros. Y luego están sus 750 maravillosos jades. Sabemos que Xinjiang es una de las mejores fuentes de jade. Eso está a casi 2000 kilómetros de distancia. La tumba de Phu Hao ha resultado estar llena de tesoros exóticos de procedencia muy lejana. Más de 1000 años antes de la famosa Ruta de la Seda, los Shang ya tenían relaciones comerciales que llegaban hasta la estepa eurasiática. Pero tal vez los objetos más peculiares sean las conchas de caurí. Se hallaron casi 7000 en la tumba. Estaban dentro del ataúd con los jades, lo que indica que eran muy apreciadas. Quizás procediesen de la costa más próxima, a más de 500 kilómetros al este, pero también podían proceder de mares situados a casi 5000 kilómetros. Es fácil encontrarlas en la costa de China, por el sureste asiático, por el Océano Índico e incluso en África. Los cauríes quizás llegaban a Anyang por una ruta de la seda meridional desde el Océano Índico, cruzando el suroeste de China y hacia el norte, hasta la capital de los Shang. Li concluye que la Anyang de Wuding fue una ciudad extraordinaria para su época. Creo que muy a menudo la gente olvida que, aunque fuese hace casi 3000 años,
Anyang era una metrópoli de la Edad de Bronce y utilizaba recursos procedentes de toda China. Y más allá. Un milenio antes del Imperio Romano, el reino de Wuding tenía relaciones comerciales que llegaban a miles de kilómetros. Más allá de las montañas más altas del mundo y de uno de los desiertos más inhóspitos. Luego, un hallazgo inesperado desvela que el reino de los Shang hacía algo más que comerciar a larga distancia. Restos de una pequeña ciudad aparecen cerca de unas minas de cobre antiguas, a unos 600 kilómetros al sur de Anyang, que muestran todos los rasgos de la cultura Shang. Lo que nos preguntamos es qué hace un asentamiento Xiang tan al sur. Se creó para mantener el control de los Xiang, quizás como puesto militar avanzado, para controlar el acceso a las minas de cobre en esa zona, y también la red de transporte, para llevar los lingotes de metal hasta el norte. El arqueólogo Robert Murrow-Chick cree que Wuding necesitaba estos enclaves imperiales para asegurar el suministro de metales. La transformación de los materiales desde la mina a una vasija de bronce terminada es como una danza industrial de elaborada coreografía, en la que cada detalle debe organizarse y controlarse para conseguir la pieza elaborada y hermosa que se necesitaba en las ceremonias de los Xiang. En opinión de Murrow-Chick, Wuding hacía más que comerciar a larga distancia. También se ocupaba de construir un imperio. Es muy posible que los que vivían aquí tuviesen buenas relaciones comerciales con los Xiang, que también sacasen algún provecho. Puede que ellos produjesen el metal y luego lo vendiesen a los ávidos compradores de los Xiang, que después lo llevarían al norte. 1000 años antes del primer emperador de China, Wuding y Fu-Hao tenían una influencia que se extendía mucho más allá de su capital de Anyang. Mayo de 2009. Un solar en obras en Anyang. Los obreros tropezaron con un cementerio Shan desconocido. Esta tumba recién excavada es la mayor hallada aquí. El director de arqueología de Anyang, Tan Yigeng, ha venido a echar un vistazo. Creo que más del 90% de las tumbas fueron saqueadas en el pasado. Así que es muy raro encontrar una como esta. Por eso estamos entusiasmados con ella, porque podemos aprender mucho. Desde el principio hay indicios de que es una tumba de alto rango. El propietario de la tumba debió de ser una persona muy importante. La tumba tiene una entrada en rampa, lo cual es poco común. Es una forma solo usada para personas de clase social alta. La entrada en rampa es una pista, y los tesoros de la tumba parecen confirmar la teoría. Un detalle muy importante es que al difunto se le ofrecieron cantidad de objetos de bronce, cerámica e incluso jade. La tumba ofrece más pruebas de que Fu-Hao vivió en una época de gran innovación y de relaciones comerciales que se prolongaban más allá de las fronteras de China, porque entre las armas aparece un curioso objeto en forma de arco. Es muy posible que estos dos objetos fuesen importados del norte o del noroeste. Hay muchos detalles que indican que estos objetos se usaban para conducir carros. Carros. A medida que los arqueólogos excavaban en Anyang, fueron descubriendo estas extraordinarias maravillas en el suelo. Carros fúnebres de más de 3000 años, descubiertos incluso con sus caballos y conductores. La estructura de madera hace tiempo que se desintegró. Dejando un calco completo del carro perfectamente conservado en la tierra.
Aunque han aparecido muchos en el mundo, se cree que estos carros son los primeros de China. Y aparecen en Anyang, durante el reinado de Wu Ding. Harían que los belicosos Shan dominasen en el campo de batalla. Imagínense ver por primera vez un carro tirado por caballos cargando contra ustedes. Es un vehículo grande e imponente. Crearían una ventaja psicológica al provocar sorpresa y temor. El carro Shan era como el Rolls Royce de la época. Eran grandes símbolos de poder. Imagínense a Fu Hao de pie en el carro, con su hacha Yue, símbolo de su estatus, de pie en el carro, ataviada con su armadura. Sería una imagen impresionante. La destreza técnica de los Shan abarcó más allá de las piezas de bronce. Pero el gran misterio es que no han aparecido carros en China de antes del reinado de Wu Ding. Así que, ¿de dónde vinieron? Rowan Flatt, en la Universidad de Harvard, primero estudia de dónde procedían los caballos. Los caballos se domesticaron por primera vez en la estepa occidental de Eurasia, así que al oeste y lejos de Anyang, en esta dirección, tal vez en Ucrania o en lugares algo más al este de ahí. De modo que una posible ruta de entrada de los caballos domesticados en la zona de Anyang podría ser este corredor llamado Ruta de la Seda del Norte. Entonces los Shan quizás usaron sus rutas comerciales para traer caballos desde el oeste. Y parece que podrían haber conocido el carro al mismo tiempo. Creo que sin duda los carros procedían de zonas occidentales de Eurasia, de la estepa occidental. ¿Llegarían por el corredor de Gansu, por donde ya llegaban caballos domesticados? ¿O llegaron quizás por aquí, por la estepa oriental? Las dos son rutas posibles para que se conociese el carro y que después se adoptase. Los Shan ya tenían vehículos con ruedas. Pero los indicios muestran que los carros que luego fabricaron fueron producto del ingenio y de ideas compartidas. Sus carros son piezas muy depuradas. Presentan un curvado de la madera muy perfeccionado y el uso de radios en las ruedas es un avance tecnológico. Esos detalles de sus vehículos sería difícil que un pueblo los desarrollase sin ayuda. Así que quizás los habitantes de la zona de Anyang captaron ideas al relacionarse con personas que usaban el carro fuera de esa región. Wu Ding fue un rey de una dinastía que era tan ingeniosa como innovadora. Los Shan demostraron tanta maestría en sus carros como en sus piezas de bronce. Diciembre de 2000. 24 años después del descubrimiento de la tumba rica e intacta de Fu Hao, se halla otra cerca de ella. Y también revelaría una historia increíble. Desde el principio, esta tumba, denominada M54, resultó extraordinaria. Los restos de Fu Hao nunca se encontraron, pero oculto entre los objetos funerarios de esta tumba se encuentra el mayor tesoro inimaginable: el esqueleto del propietario de la tumba. Es un hallazgo raro. Los esqueletos suelen quedar aplastados cuando el ataúd se desintegra. El arqueólogo He Yulin dirige el equipo de excavación. Me di cuenta de que iba a vivir un momento muy importante. Los hallazgos siguen produciéndose. Aparecen fragmentos de oro que indican que el ataúd estuvo decorado con pan de oro. Ese metal es escaso en las tumbas Shan. Luego, otro hallazgo intrigante.
una pequeña mano de bronce. Se encontró al lado de la parte inferior de la pierna izquierda del difunto, al lado de la pantorrilla izquierda. Ahí apareció. Su ubicación indica que la mano estaba originalmente dentro del ataúd. Puesto que la mano auténtica no se encontró, tal vez esta pieza era un primitivo miembro artificial. A Fu Hao la enterraron con gran cantidad de armas de bronce. Y también al propietario de esta tumba. Algunas presentan los raros mangos con cabeza de animal, típicos del lejano norte. Y otras llevan un nombre: Ya o General Chang. La referencia más antigua a la familia Shang aparece en los huesos oraculares y luego continúan hasta la dinastía occidental Zhou. Por esos descubrimientos sabemos que ese apellido es muy importante. Ya Chang vivió durante el reinado del hijo de Wu Ding. Igual que Fu Hao, era un guerrero y muy importante. Como se ve, tenemos casi todos los huesos. Los arqueólogos Jin Jichun y James Barton investigan cómo murió. Curiosamente, los restos de Ya Chang aparecieron rodeados de granos de pimienta y algunos están incrustados en los huesos. Cuando Jin y Barton observan con detenimiento, descubren que los huesos tienen marcas de heridas. Tenemos fragmentos de costillas con marcas de corte. Aquí el corte se ve claro y está en el costado izquierdo. Así que parece que alguien lo atacó por la izquierda. A saber qué estaría haciendo con el lado derecho. Estaría así. Una profunda fractura en el fémur izquierdo de Ya Chang es prueba de otra herida grave. Pero a medida que Jin y Barton examinan bien los huesos, descubren la herida más grave de todas. Su hueso coxal presenta marcas de un gran golpe, muy probablemente de un hacha de guerra. Creemos que la infección de la herida fue terminal. Quizás estas fueron las más graves, las que le provocaron la muerte. Esto indica que participó activamente en el combate. Y la herida tiene restos de granos de pimienta. Parece que los avanzados Shang tenían conocimientos de medicina de campaña. La pimienta tiene propiedades antibacterianas y quizás se usaba para impedir que la infección se extendiese. Al igual que a Fu Hao, a Ya Chang lo enterraron con sacrificios humanos. 9 eran sacrificios rituales, según se cree, de prisioneros de guerra, extranjeros de las regiones fronterizas. Los otros 6 eran de subordinados, miembros de la servidumbre de Ya Chang. Y los científicos están impacientes por poder estudiarlos. Por primera vez podrán descubrir el origen étnico de los Shang. La pequeña cabeza de arcilla hallada en Anyang con rasgos mongoles sugiere que los antepasados de Fu Hao y su rey Wu Ding podían proceder de las estepas de Mongolia. Ahora la ciencia quizás proporcione algún dato más concreto. Y se buscará en los dientes de Ya Chang y de los humanos sacrificados con él. Los dientes atrapan los minerales del lugar donde uno nace. Tus huesos cambian químicamente, se reconfiguran y captan tu nueva dieta, crecen. Pero con los dientes no ocurre igual. No varían, la química de tu infancia queda atrapada en ellos. Ese rastro químico es la proporción de 2 isótopos del estroncio. Presente en rocas, pasa a la tierra mediante la acción de los elementos. Luego pasa a la cadena alimenticia, de las plantas a los animales y a los humanos, convirtiéndose en parte de nuestros huesos y dientes. Los arqueólogos envían las muestras aquí, a la Universidad de Carolina del Norte. Se raspa una pequeña cantidad de esmalte del diente. El análisis requiere un aparato muy avanzado llamado espectrómetro de masas.
Mide la diferencia entre las proporciones y son ínfimas, generalmente plasmadas en cifras con 5 decimales. Pero su importancia para la arqueología puede ser enorme. Cuando salen los resultados, hay noticias inesperadas. Cuando obtuvimos los primeros datos, resultó que todo estaba equivocado. Aquí está el resultado del análisis de estroncio. Jin traslada el resultado a un gráfico. La franja horizontal de raya representa el estroncio local. Las barras azules son las víctimas de sacrificio ritual. El análisis sitúa a esas personas dentro del ámbito local. La ciencia invalida todas las deducciones anteriores. No son cautivos de guerra como todos habían pensado, sino autóctonos. Es un dato sorprendente y contradice la hipótesis tradicional de que las víctimas de los sacrificios rituales eran cautivos de guerra. Los sacrificios de subordinados de siervos del propietario de la tumba se cree que son de personas de la zona. Y de nuevo los resultados son sorprendentes. Las barras amarillas representan a los subordinados y están por encima del ámbito local. Esos son los extranjeros. Lo que indica que nacieron en otro lugar. El ámbito de los resultados es amplio e indica que entre los siervos de Yachan había personas de toda China. 3 de los 6 siervos eran probablemente del norte. Y Yachan, según parece, también es forastero. El rastro de estroncio en sus dientes es el más fuerte de todos. Curiosamente, Yachan procedía de un lugar distinto al de toda su servidumbre. Fue emocionante cuando Jim volvió y dijo que había dado el rastro más fuerte de procedencia externa. Mi primera reacción fue pensar que todo parecía demasiado perfecto. Los resultados impulsan a Jin y a Barton a buscar más datos. Si no era de Anyang, ¿de dónde procedía Yachan? Las armas con cabeza de animal halladas en su tumba pueden indicar que era de Mongolia o incluso de Siberia. Los isótopos de oxígeno del esmalte de su dentadura se analizan ahora para intentar resolver este misterio de una vez por todas. El agua se compone de hidrógeno y de átomos de oxígeno pesados y ligeros. Cuando la lluvia se desplaza desde la costa, de la atmósfera cae oxígeno pesado, dejando agua cada vez más ligera al avanzar hacia el interior. El oxígeno de sus dientes es el más pesado de todas las muestras analizadas. Y eso indica que estuvo cerca del mar, lo que implicaría que quizás procedía del suroeste. Así que Yachan era del sur. Los científicos aún tienen que hallar el lugar exacto, pero parece que nació cerca de la ciudad china actual de Xinjiang, a más de 400 kilómetros de Anyang. Toda una revelación. Anyang era un lugar cosmopolita. Forasteros importantes como Yachan eran bienvenidos y se instalaron en la capital de los Shang. Este descubrimiento lleva a un arqueólogo a una interpretación radical del mundo de Fuhao y los Shang. El soberano de Fuhao, el rey Wuding, fue un visionario. Anyang floreció bajo su mandato. El profesor Jin Yichun ha pasado gran parte de su carrera investigando la última gran capital de los Shang y cómo logró crearla Wuding. Sus investigaciones lo han llevado a una nueva e interesante tesis sobre la ciudad de Wuding. Las muestras del subsuelo han establecido los límites de la ciudad de la Edad de Bronce que se levantó aquí hace más de 3000 años. Jin y su equipo toman muestras del subsuelo. Buscan tierra apisonada. Si la dejas secar durante media hora es como un ladrillo.
imposible de romper. La tierra bien compactada es indicio de cimientos de templos, palacios e incluso tumbas. Anyang llegó a abarcar 30 kilómetros cuadrados, una de las mayores ciudades de la Edad de Bronce. Pero Anyang no fue la primera capital de los Shang. En 1999 el equipo hizo un nuevo descubrimiento. Otra ciudad, una capital anterior de los Shang, situada al otro lado del río. De repente encontramos otra ciudad, así que nos sentimos muy frustrados. E incluso se dudó de la autenticidad del hallazgo. Jin bautiza esa ciudad como Huangbei. 1000 muestras después empieza a tomar forma. Es una ciudad rectangular amurallada tradicional de casi 5 kilómetros cuadrados, con un palacio cuadrado y un templo en el centro. Cuando llegan a los cimientos de la ciudad, hallan algo intrigante. Una capa de tierra roja quemada. Es muy interesante. Todos los edificios de dentro de la muralla están cubiertos por esta capa de tierra roja quemada, lo que indica que todos los edificios, todas las construcciones de dentro de las murallas, se quemaron en un solo incendio. Cuando examinan las muestras, aunque es raro, no hallan indicios de vida humana. Eso lleva a Jin a una conclusión dramática. El incendio fue deliberado. Los que construyeron la ciudad, ese asentamiento urbano, decidieron por algún motivo trasladar la ciudad a otro sitio, así que la incendiaron. No quisieron dejar nada aquí. Y es un dato que resulta muy interesante. Wudin trasladó a su pueblo al sur, al otro lado del río, y construyó una nueva capital. La ciudad donde Fu Hao y él vivieron era única, distinta a las antiguas ciudades chinas que hubo antes o después de Anyang. Wudin creó una capital con una nueva forma, más irregular y orgánica, y sin murallas. Los restos arqueológicos, los huesos y los dientes indican que su población era una mezcla de grupos étnicos, como en el caso de Yachan. Jin concluye que Wudin era un visionario que creó una ciudad rica, cosmopolita, con una población dinámica. Pero unos 30 años después de su muerte, Jin cree que Anyang era ya un lugar muy distinto. La ciudad había perdido su diversidad multicultural y su fuerza empezó a decaer. Aprovechando la oportunidad, los vecinos y adversarios de los Shang, los Zhou del oeste, atacaron Anyang. Los Zhou avanzaron hacia el este para tomar el control del centro de China. Más de 500 años de dominio Shang llegaron a su fin. La primera dinastía de China creó la primera escritura conocida en Asia Oriental. Perfeccionó la idea del carro de combate. Y llevó la fabricación del bronce a su forma más avanzada en todo el mundo antiguo. Y la mujer más importante de esa dinastía fue la reina guerrera Fu Hao. El cuidadoso trabajo detectivesco arqueológico ha desvelado que ella fue una de las mujeres más extraordinarias del mundo antiguo. Y que su rey, Wudin, fue uno de los mayores innovadores culturales de la historia.
oraculares. Los Shan fueron de los primeros pueblos en usar la escritura. Las diminutas inscripciones recogen las dudas que Wuding y sus sucesores les planteaban a sus antepasados difuntos, grabadas en omóplatos de animales y caparazones de tortuga. Los Shan creían que sus antepasados tenían el poder de influir en todo, incluso en las campañas militares. Los huesos oraculares narran hechos clave en la vida de la dinastía Shang, y son los primeros escritos de la historia china. Estos pequeños caracteres son también los antepasados directos de la escritura china moderna. Es la escritura más antigua todavía en uso. De 200.000 huesos oraculares hallados hasta ahora en pozos de almacenaje por todo Anyang, unos 330 hacen mención a Fu Hao. Revelan datos sobre su vida, sus campañas militares, su salud e incluso sus embarazos. Es un lujo poder ver los huesos originales. Normalmente los especialistas trabajamos con calcos sacados de los huesos. Es un poco difícil de leer. Ahí está Fu Hao. El texto es diminuto, y los investigadores siguen intentando descifrar todos los caracteres, pero Campbell logra una traducción aproximada. Más o menos dice que el príncipe quiere llevarse a Fu Hao para entrar en cierto sitio. Quiere reunir soldados para efectuar un ataque y llevar a Fu Hao consigo para hacer algo que no está claro. En general, lo que el príncipe pregunta es si debe seguir adelante o no con ese plan militar. Los huesos oraculares indican que durante el reinado de Wuding, la guerra fue casi constante. Incluso era conocido como Ding el Guerrero. Wuding y su amada Fu Hao fueron los líderes de una sociedad basada en la guerra. Y un macabro hallazgo en la tumba de ella indica un posible motivo. Fu Hao compartió su tumba con 16 personas, sacrificadas cuando la enterraron. El arqueólogo de Harvard, Rowan Flatt, opina que la tumba de Fu Hao confirma la leyenda de la pasión de los Shan por los sacrificios humanos. Aquí tenemos un plano de la tumba de Fu Hao. Había una persona en este pozo, que está bajo la cámara de Fu Hao. Después había, atrás, 8 personas fuera del ataúd, pero dentro de la cámara. Luego había 3 en nichos excavados. El origen de los tesoros de Fu Hao. Primero, los metales usados en la elaboración del bronce. El plomo pudo haberse extraído en la zona, pero los Shan tendrían que buscar más lejos el cobre y el estaño. Es muy probable que viajaran hasta la parte media y baja del río Yangtze para obtener cobre en esta zona. Ahora sabemos que hay grandes minas de estaño en la región de Hunan y en la de Guangxi. A continuación, las inusuales dagas de bronce con puño de cabeza de animal. Muestran una relación muy clara con el norte, tal vez incluso con la zona siberiana. Las armas pueden indicar que Fu Hao o sus antepasados eran originarios del norte, de las estepas de Mongolia. Una pista fascinante refuerza esa teoría. Los arqueólogos hallan una pequeña cabeza de arcilla. Es una de las pocas muestras del aspecto que pudieron tener los Shan. La frente despejada, los ojos redondos y los pómulos altos son rasgos típicos de los habitantes de Mongolia. Pero la tumba de Fu Hao contiene otros tesoros de origen aún más lejano. 4 espejos de bronce que pudieron venir de Asia Central, a más de 1500 kilómetros. Y luego están sus 750 maravillosos jades. Sabemos que Xinjiang es una de las mejores fuentes de jade. Eso está a casi 2000 kilómetros de distancia.
La tumba de Fu Hao ha resultado estar llena de tesoros exóticos de procedencia muy lejana. Más de 1000 años antes de la famosa Ruta de la Seda, los Shan ya tenían relaciones comerciales que llegaban hasta la estepa eurasiática. Pero tal vez los objetos más peculiares sean las conchas de caurí. Se hallaron casi 7000 en la tumba. Estaban dentro del ataúd con los jades, lo que indica que eran muy apreciadas. Quizás procediesen de la costa más próxima, a más de 500 kilómetros al este, pero también podían proceder de mares situados a casi 5000 kilómetros. Es fácil encontrarlas en la costa de China, por el sureste asiático, por el Océano Índico e incluso en África. Los cauríes quizás llegaban a Anyang por una ruta de la seda meridional desde el Océano Índico, cruzando el suroeste de China y hacia el norte, hasta la capital de los Shan, dejando un calco completo del carro perfectamente conservado en la tierra. Aunque han aparecido muchos en el mundo, se cree que estos carros son los primeros de China. Y aparecen en Anyang, durante el reinado de Wuding. Harían que los belicosos Shan dominasen en el campo de batalla. Imagínense ver por primera vez un carro tirado por caballos cargando contra ustedes. Es un vehículo grande e imponente. Crearían una ventaja psicológica al provocar sorpresa y temor. El carro Shan era como el Rolls Royce de la época. Eran grandes símbolos de poder. Imagínense a Fu Hao de pie en el carro, con su hacha Yue, símbolo de su estatus, de pie en el carro, ataviada con su armadura. Sería una imagen impresionante. La destreza técnica de los Shan abarcó más allá de las piezas de bronce. Pero el gran misterio es que no han aparecido carros en China de antes del reinado de Wuding. Así que, ¿de dónde vinieron? Rowan Flatt, en la Universidad de Harvard, primero estudia de dónde procedían los caballos. Los caballos se domesticaron por primera vez en la estepa occidental de Eurasia, así que al oeste y lejos de Anyang, en esta dirección, tal vez en Ucrania o en lugares algo más al este de ahí. De modo que una posible ruta de entrada de los caballos domesticados en la zona de Anyang podría ser este corredor llamado Ruta de la Seda del Norte. Entonces los Shan quizás usaron sus rutas comerciales para traer caballos desde el oeste. Y parece que podrían haber conocido el carro al mismo tiempo. Creo que sin duda los carros procedían de zonas occidentales de Eurasia, de la estepa occidental. ¿Llegarían por el corredor de Gansu, por donde ya llegaban caballos domesticados? ¿O llegaron quizás por aquí, por la estepa oriental? Las dos son rutas posibles para que se conociese el carro y que después se adoptase. Los Shan ya tenían vehículos con ruedas. Pero los indicios muestran que los carros que luego fabricaron fueron producto del ingenio y de ideas compartidas. Sus carros son piezas muy depuradas. Presenta el de los Shan. Este descubrimiento lleva a un arqueólogo a una interpretación radical del mundo de Fu Hao y los Shan. El soberano de Fu Hao, el rey Wuding, fue un visionario. Anyang floreció bajo su mandato. El profesor Jin Yichun ha pasado gran parte de su carrera investigando la última gran capital de los Shan y cómo logró crearla Wuding. Sus investigaciones lo han llevado a una nueva e interesante tesis sobre la ciudad de Wuding.
Las muestras del subsuelo han establecido los límites de la ciudad de la Edad de Bronce que se levantó aquí hace más de 3000 años. Jin y su equipo toman muestras del subsuelo. Buscan tierra apisonada. Si la dejas secar durante media hora es como un ladrillo. Imposible de romper. La tierra bien compactada es indicio de cimientos de templos, palacios e incluso tumbas. Anyang llegó a abarcar 30 kilómetros cuadrados, una de las mayores ciudades de la Edad de Bronce. Pero Anyang no fue la primera capital de los Shang. En 1999 el equipo hizo un nuevo descubrimiento. Otra ciudad, una capital anterior de los Shang, situada al otro lado del río. De repente encontramos otra ciudad. Así que nos sentimos muy frustrados. E incluso se dudó de la autenticidad del hallazgo. Jin bautiza a esa ciudad como Huangbei. 1000 muestras después empieza a tomar forma. Es una ciudad rectangular amurallada tradicional de casi 5 kilómetros cuadrados, con un palacio cuadrado y un templo en el centro. Cuando llegan a los cimientos de la ciudad, hallan algo intrigante. Una capa de tierra roja quemada. Es muy interesante. Todos los edificios de dentro de la muralla están cubiertos por esta capa de tierra roja quemada, lo que indica que todos los edificios, todas las construcciones de dentro de las murallas, se quemaron en un solo incendio. Cuando examinan las muestras, aunque es raro, no hallan indicios de vida humana. Luego se investigan el contenido de la tumba de Fu Hao, ven que las relaciones de Wuding van más allá de las fronteras de su reino. El comercio floreció bajo los Shang. Los historiadores tienen constancia de que incrementaron el comercio y llevaron su reino a una cota de prosperidad nunca antes vista. Ahora la arqueología añadiría peso a ese argumento. El experto en los Shang, Li Yunti, elabora un inventario del posible origen de los tesoros de Fu Hao. Primero, los metales usados en la elaboración del bronce. El plomo pudo haberse extraído en la zona, pero los Shang tendrían que buscar más lejos el cobre y el estaño. Es muy probable que viajaran hasta la parte media y baja del río Yangtze para obtener cobre en esta zona. Ahora sabemos que hay grandes minas de estaño en la región de Hunan y en la de Guangxi. A continuación, las inusuales dagas de bronce con puño de cabeza de animal. Muestran una relación muy clara con el norte, tal vez incluso con la zona siberiana. Las armas pueden indicar que Fu Hao o sus antepasados eran originarios del norte, de las estepas de Mongolia. Una pista fascinante refuerza esa teoría. Los arqueólogos hallan una pequeña cabeza de arcilla. Es una de las pocas muestras del aspecto que pudieron tener los Shang. La frente despejada, los ojos redondos y los pómulos altos son rasgos típicos de los habitantes de Mongolia. Pero la tumba de Fu Hao contiene otros tesoros de origen aún más lejano. 4 espejos de bronce que pudieron venir de Asia Central, a más de 1500 kilómetros. Y luego están sus 750 maravillosos jades. Sabemos que Xinjiang es una de las mejores fuentes de jade. Eso está a casi 2000 kilómetros de distancia. La tumba de Fu Hao ha resultado estar llena de tesoros exóticos de procedencia muy lejana. Más de 1000 años antes de la famosa ruta de la seda, los Shang ya tenían relaciones comerciales que llegaban hasta la estepa eurasiática. Pero tal vez los objetos más peculiares sean las conchas de caurí. Se hallaron casi 7000 en la tumba.
Estaban dentro del ataúd con los jades, lo que indica que eran muy apreciadas. Quizás procediesen de la costa más próxima, a más de 500 kilómetros al este del bronce fundido. También mejoraron las características del propio bronce. Cientos de años de experimentación permitieron que los Sham perfeccionasen su técnica. Una mezcla de cobre, estaño y plomo les permitió producir piezas de la mejor calidad. El estaño y el plomo tienen puntos de fusión muy bajos, así que algún genio de la antigüedad descubrió que al mezclarlos con cobre se obtenía una aleación de baja fusión con la que es más fácil trabajar. Los expertos opinan que los Sham fueron unos de los mejores productores de bronce de la historia. El análisis de residuos de algunos de los vasos revela que los Sham los usaban para beber vino de arroz. Pero los metales podrían haber afectado a la bebida de Fu Hao. Ahora un equipo de toxicólogos del Hospital Infantil de Boston decide investigar. Los doctores Mark Kellogg y Terence Law habitualmente analizan muestras de sangre y orina, pero hoy van a analizar agua y vino. Trabajan con 3 vasos de bronce moderno, hecho de cobre, estaño y plomo. Los 2 primeros contienen agua y vino blanco, mientras que el tercero contiene vino de arroz chino. Es curioso que el plomo esté en la superficie del agua, así que no se disuelve en ella igual que lo hace en el vino. Usan espectroscopia de absorción atómica para medir cuánto metal pasa de los vasos a los líquidos. Lo que más intriga a los científicos es el contenido de plomo de los vasos de bronce. Es tan peligroso para la salud que hoy se vigila mucho el nivel ambiental de plomo. Los primeros resultados son preocupantes. Es la gran acidez del vino de arroz la que produce el daño. Pasado solo un minuto, el plomo alcanza 2.500 microgramos por litro. Este pico, esta cantidad de absorción, indica un nivel muy alto de plomo. Sería tóxico para un humano. Pasados 4 días, el nivel de plomo en el vino de arroz aumenta hasta los 80.000 microgramos. Supera más de 1000 veces el límite diario recomendado de solo 75. Carros son los primeros de China y aparecen en Anyang durante el reinado de Wu Ding. Harían que los belicosos Shan dominasen en el campo de batalla. Imagínense ver por primera vez un carro tirado por caballos cargando contra ustedes. Es un vehículo grande e imponente. Crearían una ventaja psicológica al provocar sorpresa y temor. El carro Shan era como el Rolls Royce de la época. Eran grandes símbolos de poder. Imagínense a Fu Hao de pie en el carro, con su hacha Yue, símbolo de su estatus, de pie en el carro, ataviada con su armadura. Sería una imagen impresionante. La destreza técnica de los Shan abarcó más allá de las piezas de bronce. Pero el gran misterio es que no han aparecido carros en China de antes del reinado de Wu Ding. Así que, ¿de dónde vinieron? Rowan Flatt, en la Universidad de Harvard, primero estudia de dónde procedían los caballos. Los caballos se domesticaron por primera vez en la estepa occidental de Eurasia, así que al oeste y lejos de Anyang, en esta dirección, tal vez en Ucrania o en lugares algo más al este de ahí. De modo que una posible ruta de entrada de los caballos domesticados en la zona de Anyang podría ser este corredor llamado Ruta de la Seda del Norte.
Entonces los Shang quizás usaron sus rutas comerciales para traer caballos desde el oeste. Y parece que podrían haber conocido el carro al mismo tiempo. Creo que sin duda los carros procedían de zonas occidentales de Eurasia, de la estepa occidental. ¿Llegarían por el corredor de Gansu, por donde ya llegaban caballos domesticados? ¿O llegaron quizás por aquí, por la estepa oriental? Las dos son rutas posibles para que se conociese el carro y que después se adoptase. Los Shang ya tenían vehículos con ruedas. Pero los indicios muestran que los carros que luego fabricaron fueron producto del ingenio y de ideas compartidas. Sus carros son piezas muy depuradas. Presentan un curvado de la madera muy perfeccionado y el uso de radios en las ruedas es un avance tecnológico. Esos detalles de sus vehículos sería difícil que un pueblo los desarrollase sin ayuda. Bronce. Y también al propietario de esta tumba. Algunas presentan los raros mangos con cabeza de animal, típicos del lejano norte. Y otras llevan un nombre. Ya o General Chang. La referencia más antigua a la familia Shang aparece en los huesos oraculares y luego continúan hasta la dinastía occidental Zhou. Por esos descubrimientos sabemos que ese apellido es muy importante. Ya Chang vivió durante el reinado del hijo de Wu Ding. Igual que Fu Hao, era un guerrero y muy importante. Como se ve, tenemos casi todos los huesos. Los arqueólogos Jin Jichun y James Barton investigan cómo murió. Curiosamente, los restos de Ya Chang aparecieron rodeados de granos de pimienta y algunos están incrustados en los huesos. Cuando Jin y Barton observan con detenimiento, descubren que los huesos tienen marcas de heridas. Tenemos fragmentos de costillas con marcas de corte. Aquí el corte se ve claro y está en el costado izquierdo. Así que parece que alguien lo atacó por la izquierda. A saber qué estaría haciendo con el lado derecho. Estaría así. Una profunda fractura en el fémur izquierdo de Ya Chang es prueba de otra herida grave. Pero a medida que Jin y Barton examinan bien los huesos, descubren la herida más grave de todas. Su hueso coxal presenta marcas de un gran golpe, muy probablemente de un hacha de guerra. Creemos que la infección de la herida fue terminal. Quizás estas fueron las más graves, las que le provocaron la muerte. Esto indica que participó activamente en el combate. Y la herida tiene restos de granos de pimienta. Parece que los avanzados Shang tenían conocimientos de medicina de campaña. La pimienta tiene propiedades antibacterianas y quizás se usaba para impedir que la infección se extendiese. Al igual que a Fu Hao, a Ya Chang lo enterraron con sacrificios humanos. 9 eran sacrificios rituales, según se cree, de prisioneros de guerra, extranjeros de las regiones fronterizas. Los otros 6 eran de subordinados, miembros de la servidumbre de Ya Chang. Y los científicos están impacientes por poder estudiarlos. Por primera vez podrán descubrir el origen étnico de los Shang. Desde el principio, esta tumba, denominada M54, resultó extraordinaria. Los restos de Fu Hao nunca se encontraron, pero oculto entre los objetos funerarios de esta tumba se encuentra el mayor tesoro inimaginable: el esqueleto del propietario de la tumba. Es un hallazgo raro. Los esqueletos suelen quedar aplastados cuando el ataúd se desintegra. El arqueólogo He Yulin dirige el equipo de excavación. Me di cuenta de que iba a vivir un momento muy importante.
Los hallazgos siguen produciéndose. Aparecen fragmentos de oro que indican que el ataúd estuvo decorado con pan de oro. Ese metal es escaso en las tumbas Shang. Luego, otro hallazgo intrigante. Una pequeña mano de bronce. Se encontró al lado de la parte inferior de la pierna izquierda del difunto, al lado de la pantorrilla izquierda. Ahí apareció. Su ubicación indica que la mano estaba originalmente dentro del ataúd. Puesto que la mano auténtica no se encontró, tal vez esta pieza era un primitivo miembro artificial. A Fu Hao la enterraron con gran cantidad de armas de bronce. Y también al propietario de esta tumba. Algunas presentan los raros mangos con cabeza de animal, típicos del lejano norte. Y otras llevan un nombre. Ya o General Chang. La referencia más antigua a la familia Shang aparece en los huesos oraculares y luego continúan hasta la dinastía occidental Zhou. Por esos descubrimientos sabemos que ese apellido es muy importante. Ya Chang vivió durante el reinado del hijo de Wu Ding. Igual que Fu Hao, era un guerrero y muy importante. Como se ve, tenemos casi todos los huesos. Los arqueólogos Jin Jichun y James Barton investigan cómo murió. Curiosamente, los restos de Ya Chang aparecieron rodeados de granos de pimienta y algunos están incrustados en los huesos. Cuando Jin y Barton observan con detenimiento, descubren que los huesos tienen marcas de heridas. Tenemos fragmentos de costillas con marcas de corte. Aquí el corte se ve claro y está en el costado izquierdo. Así que parece que alguien lo atacó por la izquierda. El esqueleto de Fu Hao no sobrevivió para que los científicos investigasen cómo murió. ¿Pero es posible que el envenenamiento por plomo la matase? No tenemos el cadáver de Fu Hao y hacemos muchas conjeturas sobre cómo vivió. Pero el que hayan aparecido tantas vasijas ceremoniales de bronce, copas y otros objetos hallados en su tumba indica que, sin duda, si Fu Hao había bebido vino contaminado, sufriría el efecto del envenenamiento por plomo y, quién sabe, quizás incluso le acortó la vida. Parece que la pasión de los Shang por el bronce pudo resultarles mortífera. A medida que los arqueólogos estudian los 1900 tesoros de la tumba de Fu Hao, van desvelando el retrato de esa extraordinaria soberana guerrera antigua. Una mujer a la que le gustaban los objetos hermosos. Y era amada por el rey Wu Ding. Una mujer de riqueza inmensa. Y tan respetada por su rey que tomaba parte en ceremonias rituales y le permitieron capitanear tropas en el campo de batalla. Anyang, la capital del rey Wu Ding, en el valle del río Amarillo, a unos 450 kilómetros al sur de Pekín. Cuando Wu Ding enterró a Fu Hao, su reino era tan grande como Nuevo México. A medida que los arqueólogos investigan el contenido de la tumba de Fu Hao, ven que las relaciones de Wu Ding van más allá de las fronteras de su reino. El comercio floreció bajo los Shang. Los historiadores tienen constancia de que incrementaron el comercio y llevaron su reino a una cota de prosperidad nunca antes vista. Ahora la arqueología añadiría peso a ese argumento. El experto en los Shang, Li Yunti, elabora un inventario del posible origen de los tesoros de Fu Hao. Primero, los metales usados en la elaboración del bronce. El plomo pudo haberse extraído en la zona, pero los Shang tendrían que buscar más lejos el cobre y el estaño. Es muy probable que viajaran hasta la parte media y baja del río Yangtze para obtener cobre en esta zona. Ahora sabemos que hay grandes minas de estaño en la región de Hunan y en la de Guangxi.
A continuación, las inusuales dagas de bronce con puño de cabeza de animal. Muestran una relación muy clara con el norte, tal vez incluso con la... Ha resultado estar llena de tesoros exóticos de procedencia muy lejana. Más de 1000 años antes de la famosa Ruta de la Seda, los Shan ya tenían relaciones comerciales que llegaban hasta la estepa eurasiática. Pero tal vez los objetos más peculiares sean las conchas de caurí. Se hallaron casi 7000 en la tumba. Estaban dentro del ataúd con los jades, lo que indica que eran muy apreciadas. Quizás procediesen de la costa más próxima, a más de 500 kilómetros al este, pero también podían proceder de mares situados a casi 5000 kilómetros. Es fácil encontrarlas en la costa de China, por el sureste asiático, por el Océano Índico e incluso en África. Los cauríes quizás llegaban a Anyang por una ruta de la seda meridional desde el Océano Índico, cruzando el suroeste de China y hacia el norte, hasta la capital de los Shan. Li concluye que la Anyang de Wuding fue una ciudad extraordinaria para su época. Creo que muy a menudo la gente olvida que, aunque fuese hace casi 3000 años, Anyang era una metrópoli de la Edad de Bronce y utilizaba recursos procedentes de toda China. Y más allá. Un milenio antes del Imperio Romano, el reino de Wuding tenía relaciones comerciales que llegaban a miles de kilómetros. Más allá de las montañas más altas del mundo y de uno de los desiertos más inhóspitos. Luego, un hallazgo inesperado desvela que el reino de los Shan hacía algo más que comerciar a larga distancia. Restos de una pequeña ciudad aparecen cerca de unas minas de cobre antiguas, a unos 600 kilómetros al sur de Anyang, que muestran todos los rasgos de la cultura Shan. Lo que nos preguntamos es qué hace un asentamiento Shan tan al sur. Se creó para mantener el control de los Shan, quizás como puesto militar avanzado, para controlar el acceso a las minas de cobre en esa zona, y también la red de transporte, para llevar los lingotes de metal hasta el norte. El arqueólogo Robert Murowczyk cree que Wuding necesitaba estos enclaves imperiales para asegurar el suministro de metales. La transformación de los materiales desde la mina a una vasija de bronce terminada es como una danza industrial de elaborada coreografía, en la que cada detalle debe organizarse y controlarse para conseguir la pieza elaborada y hermosa que se necesitaba en las ceremonias de los Shan. En opinión de Murowczyk, Wuding hacía más que comerciar a larga distancia. También